Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 9 de abril del 2019 y esta es la transmisión número ya 34 del contenido informativo Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Bienvenidas, bienvenidos quienes se incorporan. Shinji Wok, muy buenas noches, bienvenidos. Esperamos que pronto se estén incorporando más y más personas como de costumbre. Blanca Iracema, muy buenas noches, que nos están acompañando el día de hoy. Les recordamos que este espacio pues es un esfuerzo dentro de un ejercicio de contenidos que estamos realizando ya desde hace un par de meses, el caso del ciberterritorio informativo, el caso de ciberterritorio socioemocional conducido por la maestra Ángeles Dávalos, que ya viene ocurriendo desde hace algún par de semanas, los días lunes a las 9 de la noche, nosotros los martes a las 10 de la noche, y el contenido mensual Ciberterritorio Bohemio, que en esta ocasión se llevará a cabo regresando en las vacaciones por ahí del viernes 2 o 3 de mayo, si no me equivoco, que les estaremos informando de quién nos acompañará en esa transmisión. Pues bueno, el día de hoy, amigas y amigos, tenemos desde luego contenidos interesantes relacionados con la agenda nacional. Buenas noches, Vaner Retana, que se incorpora también. Bienvenidas, bienvenidos sean todos y todas ustedes. Decíamos que el día de hoy tenemos algunos contenidos, como siempre, derivados de la agenda nacional, de los acontecimientos cotidianos. Vamos a iniciar los comentarios, vamos a iniciar la transmisión. Tenemos el contenido etiquetado con el hashtag Guardia Nacional ONU, como el día de hoy se anunció por la mañana. Ya es inminente la aprobación, la creación de este cuerpo, ya se está en el proceso de elección eventualmente de quien será pues el que encabece, el funcionario que encabece este cuerpo de seguridad, que habrá de ser una de las herramientas importantes del nuevo gobierno en materia de procuración de cuidado de la seguridad en las calles y desde luego la integridad de todos los ciudadanos, además de los aspectos más importantes en los que se ha puesto el énfasis, que es el combate a la desigualdad, la generación de oportunidades de empleo, de estudio, de desarrollo para toda la población. Entonces, pues se anuncia esto hoy por la mañana con la participación de un órgano internacional que habrá de estar dando seguimiento y procurando el respeto irrestricto a el respeto estricto a los derechos humanos como parte del protocolo de actuación de este cuerpo llamado Guardia Nacional. Pues vamos a comentar algunos aspectos sobre esta noticia. Tenemos el contenido etiquetado con el hashtag farmacéuticas chocolatas. Hoy se dio a conocer también que existen pues algunas empresas farmacéuticas que fueron beneficiadas de manera irregular. Nos saluda Cristina Mariel Romo Ochoa. Hola maestro, hola, ¿cómo estás? Bienvenidas, bienvenidas a todos, a todas quienes se incorporan. Decíamos, se dio a conocer que hay empresas que fueron beneficiadas irregularmente por los gobiernos anteriores en materia de compra a sobreprecio de medicamentos para el sector salud. Vamos a estar comentando también al respecto. El contenido etiquetado con el hashtag AMLO versus Gordillo nuevamente ha salido al escenario público la ex lideresa del Sindicato Nacional para Trabajadores de la Educación, quien por supuesto pues ha embestido nuevamente tratando de posicionarse frente al nuevo gobierno como un interlocutor y sobre todo como un opositor, que sabemos también ya de quién se trata, quién es este personaje y cuál es la naturaleza de su interés, a qué obedecen sus pronunciamientos. Vamos a estar comentando
al respecto de este personaje, su reaparición y el lugar que ocupa en el escenario político social de nuestro país en este proceso de discusión también de la reforma del proyecto educativo de el gobierno en turno. Y bueno, el contenido etiquetado con el hashtag bájenle gasolineras, 10 apps. Contenido, esta noticia tiene que ver por un lado con lo que se anunció el día de hoy respecto pues del abuso por parte de quienes venden, distribuyen la gasolina en los distintos entidades del país. No quieren reducir su margen de ganancia a pesar de que ya hay un estímulo fiscal por parte del gobierno federal para que ocurra una disminución en los precios al consumidor. Pues se denuncia esta situación y se anuncian también acciones que se habrán de emprender por el gobierno para mejorar los precios de las gasolinas, generar que haya una competencia que beneficie a los consumidores y por supuesto el contenido ya acostumbrado, etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, en donde pues hacemos un recorrido general durante la agenda del presidente de la República en relación a las actividades que tuvo durante toda la semana. Pues estos son los contenidos, estos son las noticias que queremos comentar con ustedes y vamos a iniciar. Pues vamos a comenzar, amigas y amigos, con el contenido denominado La ONU formará en derechos humanos a la Guardia Nacional de López Obrador. Esta es una noticia que recuperamos del periódico, el portal digital del periódico El País en España, publicado el día de hoy precisamente y es firmado por la periodista Elena Reina. La ONU formará en derechos humanos a la Guardia Nacional de México. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, en este caso Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, señaló y se presentó en la conferencia matutina el día de hoy de Andrés Manuel López Obrador que el organismo no puede estar ausente en un país con 40,000 desaparecidos y 9 mujeres asesinadas diariamente. Así algunas de las terribles cifras con las que nos hemos venido lamentablemente encontrando durante las últimas décadas en nuestro país y que bueno, hoy en el inicio del nuevo proceso de gobierno, en esta transición, pues estamos dando cuenta pues de estas terribles consecuencias de una ausencia por parte de los gobiernos anteriores de una política que verdaderamente se dedicara a combatir la violencia, las causas, a atender a las necesidades de la población y sobre todo poner como un eje central de la política de seguridad el tema de la violencia y sobre todo a los sectores más vulnerables, la violencia de género, el tema de los feminicidios. Pues así decía la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha firmado este martes un acuerdo con el gobierno mexicano para apoyar en la formación en esta materia a los agentes que integrarán el nuevo órgano de seguridad de López Obrador, la Guardia Nacional. Bachelet ha recalcado en su intervención que el organismo no puede estar ausente en un país, decíamos al inicio de la nota, con 40,000 desaparecidos y 9 mujeres asesinadas al día. La intervención internacional llega en un momento de controversia para el nuevo cuerpo encargado de combatir la delincuencia, pues pese a que a su aprobación en marzo por el Congreso fue por unanimidad, la decisión de si el mando será un militar en activo como propone López Obrador o un civil como sugirieron los legisladores de la oposición a cambio de aceptar la propuesta todavía no se ha definido. Y en este sentido pues también, amigas y amigos, hay que identificar algo. Quienes han estado a cargo de la seguridad en el país, de quienes han encabezado y han sido los responsables de ordenar a los cuerpos armados acciones relacionadas con el cuidado de la seguridad o incluso también corresponsables en materia de abusos por parte de los cuerpos armados hacia la población civil, pues han sido civiles. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República, un civil
que históricamente en el caso de nuestro país ha dado órdenes o ha sido omiso, permitiendo de manera directa o indirecta que las Fuerzas Armadas del Ejército, de la Policía Federal, las policías municipales, etcétera, etcétera, tengan en un momento determinado una acción irregular, no obedezcan protocolos de cuidado y respeto a los derechos humanos y sobre todo incurran en abusos al amparo del poder que se les ha otorgado. Entonces, también este debate de si se trata de un civil o un militar quien está al frente de este nuevo órgano, pues es un debate un tanto tramposo. También hay que identificarlo así y por otro lado reconocer que históricamente ningún gobierno en nuestro país ha abierto a órganos internacionales la posibilidad de que estos participen en un seguimiento, incluso en una colaboración de capacitación a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos que estarán encargados del cuidado de la seguridad de la población, como es el caso de la Guardia Nacional, haciendo o poniendo por delante los protocolos de respeto a los derechos humanos. Esta es una decisión de avanzada, una decisión histórica, una decisión que hay que reconocer, que analizar, que hay que darle tiempo también para verificar sus resultados, pero que es importante valorar en su justa dimensión. Dice y continúa la nota, la que hasta marzo de 2018 fuera también presidenta de Chile, Bachelet, ha irrumpido en una de las conferencias icónicas del presidente mexicano que cada día desde que tomara protesta para presentar un acuerdo histórico ha apuntado López Obrador. Una colaboración que ha justificado como necesaria después de escuchar en su visita a diferentes organizaciones de víctimas de la violencia que ha azotado al país desde que en 2006, por ejemplo, se declarara la guerra contra el narcotráfico. Familiares de los desaparecidos en Coahuila, por ejemplo, al norte del país, y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa secuestrados y desaparecidos en 2014. La firma muestra el compromiso hacia un claro cambio de paradigma con prioridad en los derechos humanos, pues no hay seguridad sin pleno respeto en este ámbito, señala Bachelet. Cuando no se respetan se genera un ciclo creciente de violencia. El acuerdo va más allá de la capacitación. También se supervisarán los mecanismos de participación ciudadana, de transparencia de las instituciones y de rendición de cuentas y la dignificación policial, añadió Bachelet en su intervención. Desde hace años, hay que decirlo, amigas y amigos, y continúa la nota, México vive la época más sangrienta de su historia, con los índices de homicidios más altos desde que se tengan registros, con 78 personas asesinadas en promedio al día, según las últimas cifras presentadas por el gobierno federal sobre los 3 primeros meses de este año. Unos datos que varían según el órgano que los presente, pues la Secretaría de Gobernación Interior en conteo mensual tiene registrados 8.3 homicidios entre enero y febrero al día, más 8.363 homicidios entre enero y febrero, más de 94 al día, Un país que cuenta también con más de 40,000 desaparecidos, 26,000 cuerpos sin identificar y más de 1,100 fosas clandestinas que se han podido reconocer. El presidente mexicano ha aprovechado la visita de Bachelet, continúa la nota, para defender de nuevo su propuesta de seguridad con la creación de este órgano que estará integrado principalmente por las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, 220,000 soldados y 40,000 marinos en una primera etapa y con un número minoritario de agentes de la Policía Federal. Hasta entonces se esperan 10,000 agentes efectivos de este órgano. Un cuerpo de seguridad que ha recibido críticas por el peso que tendrán los militares, especialmente si lo dirige finalmente un militar en activo, pues el ejército ha sido acusado en reiteradas ocasiones por violaciones a los derechos humanos, tortura, secuestro, desapariciones y ejecuciones arbitrarias. Lo cierto también, y sin dejar de reconocer estos aspectos, amigas y amigos, es que las órdenes, quienes han dado las órdenes a estos cuerpos de seguridad en el pasado, particularmente hablando del ejército
participando en tareas de seguridad, pues han sido las autoridades civiles. Decíamos, el presidente de la República, en un primer momento Felipe Calderón, posteriormente Enrique Peña Nieto, dieron órdenes directas a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, y también dieron órdenes directas, ya sea para ser omisos en materia de protocolos, el respeto a protocolos de derechos humanos, en materia de abusos, de excesos. Las acciones siempre estuvieron coordinadas, siempre estuvieron supervisadas, o por lo menos hubo una omisión por parte de estas autoridades civiles del más alto orden, los presidentes de la República, expresidentes de la República, que fueron por acción u omisión partícipes de estas prácticas irregulares, de estos abusos, de levantamientos, de desapariciones forzadas por parte de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. Entonces, esto no debemos de perderlo de vista cuando se habla, insisto, del debate de si se encabezará este cuerpo armado por este cuerpo de seguridad por un civil, por un militar, o por un militar que pida licencia. El asunto aquí es fundamentalmente qué nos ha dicho la historia reciente. ¿Es un problema que haya una autoridad militar, que haya una autoridad civil? Hemos tenido autoridades civiles y los abusos han ocurrido. Aquí lo importante nuevamente que hay que enfatizar es que va a haber un organismo internacional del más alto nivel de reconocimiento, en este caso encabezado por Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, comisionada de la ONU para la vigilancia, el respeto, el cuidado de los derechos humanos a nivel internacional, quien va a estar no solo capacitando a los efectivos de este cuerpo de seguridad, sino también vigilando su actuación, vigilando los mecanismos de participación ciudadana, es decir, va a estar en una estrecha coordinación tanto con el Estado mexicano como con la ciudadanía o las organizaciones de la ciudadanía que puedan en un momento dado estar vigilando, dando seguimiento a las acciones de este cuerpo de seguridad. Insisto, una decisión histórica, una decisión que abona a la certidumbre para el ejercicio de funciones de este cuerpo de seguridad, y que pues habremos de ver los resultados una vez que se implemente en pues aproximadamente los próximos meses, ¿no? Es decir, habrá que dar un tiempo de que el cuerpo se apruebe, de que ya salgan a la calle los efectivos, de que se realicen operativos, de que haya una vigilancia generalizada en el territorio nacional por parte de esta organización, y quizá en unos 6 meses, en el primer año ya de su ejercicio en funciones, se pueda llevar a cabo una valoración, una evaluación de cuáles han sido los resultados, los alcances, los retos, los desafíos, las omisiones, las dificultades enfrentadas. Pues bueno, dejamos aquí la nota, amigas y amigos, sobre este contenido, y continuamos ahora con el contenido etiquetado con el hashtag farmacéuticas chocolatas. En los días recientes se ha dado a conocer que lamentablemente en los sexenios anteriores las compras del gobierno federal siempre tuvieron una serie de irregularidades, ya sea por la asignación sin un concurso, sin una revisión adecuada de quiénes iban a ser los proveedores del gobierno, o por simple y sencillamente la compra encarecida de artículos que se requieren en las dependencias oficiales para pues beneficiar a los amigos de los políticos, a los amigos del presidente, o para beneficiar a quienes en algún momento van a pagar un favor financiando alguna campaña electoral, financiando algún recurso a los funcionarios del más alto nivel. Entonces, en este caso, pues se da a conocer que el sector salud no fue la excepción en los sexenios anteriores, y en ese sentido, pues el nuevo gobierno tendrá que realizar algunas acciones para verificar quiénes son los proveedores, qué tipo de, en este caso, medicamentos se están vendiendo al sector salud, al sector público, y si es conveniente continuar con ellos o buscar
otras alternativas. Dice este contenido recuperado del portal digital de noticias Cultura Colectiva, el día de hoy, publicado el día de ayer, 8 de abril, y firmado por el periodista Gustavo Pineda. Veta AMLO a 3 empresas farmacéuticas por presunta corrupción en licitaciones. Y bueno, aquí identificamos que 3 empresas, particularmente en lo que se ha identificado hasta el momento de medicamentos, son investigadas por presunta corrupción e influyentismo tras adjudicarse el 60% de la venta de fármacos al gobierno de nuestro país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que vetaron a 3 empresas de medicamentos por presunta corrupción e influyentismo en pasadas administraciones gubernamentales, tras revelarse que en conjunto concretaron más del 60%, decíamos, de las compras de gobierno. En conferencia de prensa, López Obrador detalló que las empresas, entre ellas fármacos especializados de la familia Pérez Fayad, no podrán participar en nuevas licitaciones hasta que aclaren su situación legal. Se está haciendo la investigación a través de lo que corresponde a la Administración Pública, a la Oficina de la Función Pública y también la Dirección, la Oficina de Inteligencia Financiera, quienes llevan a cabo estas acciones, dijo el presidente desde Palacio Nacional. También se agregó que se está actuando de manera preventiva. Cuando envié, en palabras del presidente, cuando redacté el memorándum, estaba yo pensando que vienen las nuevas licitaciones. Dijo a los periodistas Obrador, imagínense, si se está haciendo la denuncia de que hay una concentración que puede ser ilegal o indebida y que se vuelva a hacer lo mismo o que se dé continuidad, pues evidentemente esto ya caería en la responsabilidad de las autoridades en funciones y obviamente estarían prestos, raudos y veloces los opositores, los medios masivos de comunicación tradicionales, pues listos para denunciar las irregularidades que nunca denunciaron en las pasadas administraciones, a las cuales no se les dio agenda mediática, no se les dio cobertura, pero seguramente sí el gobierno actual incurriera en la omisión, en el error de renovar los contratos a estas farmacias irregulares, de inmediato saldrían los focos, las cámaras, los micrófonos, los reportajes, los expertos opinólogos a decir que el gobierno actual está favoreciendo a estas empresas farmacéuticas o está incurriendo en actos de corrupción. Pues ahí está, amigas y amigos, la nota. Sigue el proceso de investigación en distintos sectores del gobierno, tanto a nivel federal, a nivel estatal. Se siguen haciendo auditorías, indagaciones, porque lo que dejaron verdaderamente los sexenios anteriores, particularmente en el llamado periodo político económico neoliberal, desde el 82 con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, por supuesto Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues fueron un verdadero desastre. Desmantelaron el Estado mexicano, las finanzas públicas, entregaron los recursos de todos los mexicanos, endeudaron al país y por si fuera poco, instauraron un régimen de saqueo, de corrupción, de robo, que algunos incluso, que ahora casualmente son muy críticos del nuevo gobierno, pero en algún momento llegaron a denominar como un sistema cleptocrático, la llamada cleptocracia del periodo político económico neoliberal en nuestro país. Pues así las cosas, amigas y amigos, siguen las investigaciones y sigue apareciendo pues la estela de corrupción que dejaron las administraciones anteriores en nuestro país. Evidentemente hay mucho por hacer, hay mucho que reconstruir y en ese sentido pues nos toca a todos, al gobierno y a la sociedad mexicana, sacar adelante a nuestro querido pero lamentablemente lastimado y saqueado país. Pues continuamos, amigas y amigos, con los contenidos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy y toca el turno al contenido etiquetado con el hashtag AMLO versus Gordillo. Como ustedes saben, en días recientes ha reaparecido de manera cada vez más activa la ex
lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se hace llamar maestra Elba Ester Gordillo Morales. Digo que se hace llamar porque desde que estaba en funciones como secretaria del sindicato se decía que ni siquiera era normalista, que ni siquiera tenía un título profesional para ejercer la docencia. Pues bueno, en los días recientes incluso algunos de ustedes me han preguntado sobre mi opinión, qué opino de que se le haya dejado libre después de estar presa, después de estar en la cárcel, qué opino de su reaparición, de sus posicionamientos, de sus pronunciamientos en los días recientes frente a la reforma al proyecto educativo del nuevo gobierno que está en discusión. Y bueno, pues aquí lo primero que hay que identificar es quién es Elba Ester Gordillo. Elba Ester Gordillo es una pieza del antiguo régimen impuesta por Carlos Salinas de Gortari en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, toda vez que se destituye después del movimiento magisterial del 89 a Carlos Conjitud Barrios, se le impone por parte de Carlos Salinas en el sindicato como una manera de hacer parecer que el movimiento magisterial había tenido un impacto en la destitución del secretario general anterior, pero pues en realidad es un alfil, era en ese momento y siguió siendo un alfil del presidente. Posteriormente adquirió un poder sumamente importante, incluso por encima de las figuras presidenciales. Ahí tenemos la relación que tuvo como dirigente magisterial con el gobierno de Vicente Fox, por supuesto de Calderón, participando en el fraude electoral de manera importante, de manera muy activa. Y bueno, evidentemente este personaje está vinculado a las más oscuras prácticas del sindicalismo mexicano, del corporativismo, la represión, la persecución a sus opositores. Se habla incluso de responsabilidad intelectual en el asesinato de algunos disidentes magisteriales. Por supuesto, el desvío de recursos de las cuotas sindicales, el enriquecimiento ilícito, o por lo menos el enriquecimiento inexplicable. Esa es Elba Ester Gordillo, una operadora del antiguo régimen, una representante de este sindicalismo caduco, corrupto, anacrónico, una auténtica representante de la llamada cleptocracia, de este sistema constituido a partir de relaciones de poder, de complicidad y que tiene como bandera el saqueo de los recursos públicos a toda costa y desde todas las vías y posiciones que se pueda realizar. Esa es Elba Ester Gordillo, quien hoy está reapareciendo y que, si bien es cierto, fue encarcelada en el sexenio anterior, fue encarcelada por cuestiones más de carácter político que de legal. Fue acusada por manejar recursos de procedencia ilícita. El asunto es que esta acusación fue intencionalmente infundada, es decir, fue planteada de manera irregular para que eventualmente pudiera ella aludir irregularidades en su proceso a través de su defensa legal y ser liberada. Hay que recordarlo también que todavía su liberación tuvo lugar en el sexenio anterior, todavía estando en funciones el presidente de Enrique Peña Nieto, quien pues supuestamente la encarcela y después la libera. ¿Por qué no fue procedente la acusación? Simple y sencillamente porque los recursos mal habidos no son de procedencia ilícita. Los recursos que de manera inadecuada maneja este personaje y la cúpula de intereses al interior del sindicato y también fuera del sindicato de carácter político que representa, son nuestras cuotas, son las cuotas de los maestros. Entonces, ¿quiénes tenemos en un momento dado que denunciar porque somos los directamente agraviados por el uso inadecuado de nuestras cuotas sindicales? Pues los maestros. Nosotros somos quienes tenemos colectivamente que llevar a cabo una denuncia en contra de quienes resulten responsables, por supuesto ella por su
posición como dirigente sindical desde 1989 hasta hace algunos años, y todavía con una injerencia importante porque pues las piezas que dejó, como el caso de Juan Díaz de la Torre, el anterior secretario general del CENTE, pues era su operador político, era quien firmaba los cheques, era su tesorero cuando ella estaba todavía en funciones en los últimos años al frente del sindicato. Es decir, estos recursos no son de procedencia ilícita, se están utilizando de manera inadecuada y hay un delito que perseguir por enriquecimiento ilícito. Pero ¿quiénes somos los agraviados? Pues los maestros. ¿Quiénes somos quienes tenemos que emprender acciones legales? Los docentes. ¿Quiénes en un momento determinado somos los que tenemos que dar la batalla para que este personaje y la camarilla de intereses que representa no se vuelvan a enquistar en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Somos los maestros. Y si este personaje y sus aliados vuelven a enquistarse en la estructura del CENTE, nosotros, los maestros, seremos los únicos responsables, por acción, por omisión, por negligencia. Esta es la postura que en ese sentido yo podría compartir al respecto, amigas y amigos. Nos toca a los maestros dar la batalla. Históricamente un personaje como el Bester Gordillo y como otros líderes sindicales dentro y fuera del CENTE han sido respaldados por el corporativismo, han sido respaldados por la figura presidencial que tuvo durante el régimen priista y después también durante el periodo de gobierno panista un apoyo inexplicable o explicable a partir pues del contubernio de intereses, las complicidades dadas entre los gobiernos federales y los líderes sindicales. Repito, no solo en el CENTE, ahí está el caso del sindicato de trabajadores petroleros con Romero de Champs. Ahí hay muchos casos que podemos exponer sobre líderes sindicales corruptos protegidos por la propia presidencia de la República, porque al final son instrumentos de poder político, instrumentos que acarrean votos, que controlan a las bases de trabajadores a lo largo y ancho del país, y en ese sentido pues hay todo tipo de complicidades. Pero bueno, pues ahí está, nos toca a nosotros dar la batalla, porque hoy no hay un poder presidencial que proteja a estos liderazgos charros, corruptos, delincuenciales, y sí hay una base magisterial que puede ser un actor definitivo en materia de organización, de recuperación de los espacios sindicales, de democratización de los sindicatos, tanto en el caso de la educación como en otros sectores de pues las organizaciones de trabajadores. Bien, dice la nota recuperada del portal de noticias digital Político MX, publicada el día de ayer, 8 de abril, y firmada por la redacción de este portal, dice así: AMLO, Gordillo, reforma educativa y CENTE, su primer round en la cuarta transformación. La reciente aparición pública del Bester Gordillo marcó como su regreso a la búsqueda de la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y de paso aprovechó para criticar la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo esta la primera diferencia entre la exlideresa del magisterio con el actual gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo Federal también lanzó la advertencia de que no llegar a un acuerdo en materia educativa, luego de las constantes protestas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se cancelará lo propuesto en su administración y mantendrá la ley tal y como la dejó el expresidente Enrique Peña Nieto. Además, reiteró que no cederá en lo que concierne a la nómina de los maestros. Así, en el marco de la asamblea organizada por las llamadas redes sociales progresistas, agrupación que fundó su nieto René Fujiwara y su yerno Fernando González, quieren convertir en partido político, Gordillo Morales llamó a los integrantes de la organización Maestros por México, afín a ella, por supuesto, a dar la pelea para obtener la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y pidió a López Obrador respetar la independencia sindical. Fíjense ustedes,
Esta organización llamada Redes Sociales Progresistas se señaló que en el proceso de la campaña presidencial pasada hizo trabajo político a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, los voceros del régimen se lanzaron de inmediato a decir: hay una alianza entre Andrés Manuel López Obrador y el Bester Gordillo. Lo cierto es que la coyuntura política aprovechada en este caso por las huestes gordillistas vieron en el apoyo a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador una posibilidad, desde su punto de vista, de regresar o de recuperar el poder perdido o por lo menos disminuido en el sexenio anterior ante este golpeteo más de corte político que legal emprendido en la figura particularmente de la maestra Elbester Gordillo. Pero lo cierto es que la coyuntura política la leyeron mal. La advertencia del entonces candidato presidencial, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue: la alianza es para lograr la transformación del país. En ese sentido, caben todas las fuerzas que legítimamente ejercen su derecho a manifestarse, a pronunciarse, a organizarse y a participar, en este caso, en favor de su candidatura. Pero de ninguna manera ese apoyo condiciona o es un cheque en blanco para recuperar espacios de poder malsanos, para recuperar prebendas, para recuperar privilegios que atenten contra el interés colectivo de la ciudadanía, de la sociedad, o en este caso particularmente de un sector como es el de los trabajadores de la educación, los maestros. En ese sentido, la lectura la hicieron mal. Ellos interpretaron que podían recuperar sus canonjías. En ningún momento se planteó eso, por el contrario, siempre se fue claro en el planteamiento. La lectura perversa, tendenciosa de los voceros del régimen fue que había una alianza. Nunca la hubo, no la hay, y en este sentido nuevamente se devela que hay diferencias sustanciales, hay diferencias de fondo con en los antiguos liderazgos caciquiles del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el actual gobierno. Y por supuesto hay una relación de respeto, de tolerancia, de reconocimiento del derecho a disentir por parte del gobierno hacia esta corriente democrática del CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sin dejar de reconocer que también hay actores políticos infiltrados, hay actores que están metidos en las protestas hoy día encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pueden estar más apuntando a una desestabilización del gobierno actual que a tener como prioridad una agenda que recupere la voz de los maestros en el nuevo proyecto educativo. Entonces ahí hay que estar muy atentos. Por un lado, reivindicar el derecho a la disidencia, de reivindicar el derecho a la manifestación, a la discrepancia, la necesidad de dialogar, de integrar distintos puntos de vista en un elemento tan importante como es la educación y la construcción de un nuevo proyecto educativo para nuestro país, pero tampoco caer en la trampa o empantanarnos en situaciones que a la postre le hagan el trabajo sucio a la derecha, le hagan el trabajo sucio a el antiguo régimen y no permitan que se avance en un terreno tan importante como es el educativo. En ese sentido hay que estar muy atentos, distinguir y separar con mucha claridad los intereses del CENTE charro, del CENTE corrupto, en este caso muy bien representado por el Bester Gordillo, distinguir entre la corriente democrática de la CENTE y pues la necesidad de llamar a un diálogo también en el marco de una prudencia, de una nueva forma de dialogar con el nuevo gobierno. No es lo mismo ser opositor con un gobierno carente de autoridad política, de autoridad moral, con un gobierno que tiene relaciones de poder con la cúpula sindical, a ser opositor con un gobierno que tiene un respaldo social importante, que tiene un capital político importante, que tiene autoridad moral, que tiene autoridad política
y que en ese sentido no tiene ninguna relación con las cúpulas sindicales históricamente traidoras y golpeadoras de la verdadera disidencia magisterial. Ahí hay que hacer un punto de inflexión, un punto de reflexión y analizar cuál es la postura de la disidencia magisterial en este momento histórico que está viviendo nuestro país. El Baester, continúa la nota, se lanza entonces contra lo que denominó reformita educativa de AMLO. La cuarta transformación no ha hecho la reforma que esperábamos. Pues habrá que preguntarnos. Nos saluda Gina Berrospe. Saludos, profe, qué gusto saber de usted. Saludos a todas y a todos. Saludos, muchas gracias por acompañarnos. Dice, no ha hecho la reforma que esperábamos. Bueno, habrá que ver qué reforma esperaba. Evidentemente, un personaje como el Baester Gordillo y sus huestes, pues seguramente esperan una reforma o un esquema en el cual puedan recuperar sus prebendas, puedan recuperar sus privilegios, y por eso, como no encuentran esa condición, están evidentemente cuestionando. Las declaraciones de la maestra fueron tomadas por algunos analistas políticos como Salvador García Soto como una señal de confrontación, de desvanecimiento de lo que en algún momento algunos consideraron una alianza. Ya aclaramos que no hubo tal, y que por otro lado la representatividad que el actual gobierno le dio a la CENTE, que es con quien negocia la actual reforma en materia educativa, es una de las verdaderas razones de la molestia de Gordillo y de sus huestes, que suspiran por los tiempos añejos y anacrónicos de su poder absoluto al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué propone particularmente la reforma de Andrés Manuel López Obrador? Dentro de los elementos que se destacan en la nueva reforma educativa es quitar el carácter punitivo de la evaluación en contra del magisterio y que la educación sea gratuita en todos los niveles. Será a través de la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, el INEE, y la creación del Centro para la Revalorización del Magisterio. Y la reforma continua de la educación, que ésta se encargará de establecer los estándares e indicadores de los resultados de certificación de maestros, autoridades e instituciones. De esta manera, los maestros de carrera profesional contarán con un sistema permanente de actualización, que esta es una agenda desde luego pendiente e importante, y de formación que garantice la capacitación constante de los educadores como un derecho, como una necesidad, también para el ejercicio profesional, y también como un derecho para los estudiantes de recibir la instrucción de los mejores profesionales, de los más capacitados, además de que se garantizará su derecho al servicio a través de un servicio de carrera profesional del magisterio. Otro factor importante que se destaca aquí es que se contempla que en el artículo 3º constitucional aparezca por primera vez la figura de interés supremo de la educación para niños y jóvenes, además de que la educación tendrá un enfoque de carácter regional y local, por lo que se hace énfasis en la educación indígena, bilingüe y bicultural. Por su parte, Obrador reiteró que el control de la nómina magisterial estará en manos del gobierno, que esa es otra de las molestias del gordillismo. Hay un tema que adelantó: no vamos nosotros a estar de acuerdo en el manejo de la nómina porque no queremos que haya corrupción, no queremos que haya aviadores, porque vamos hacia la federalización de la educación, declaró el mandatario, quien recordó que esta situación la planteó durante una gira el fin de semana en Michoacán. En los estados, por una serie de circunstancias, no solo por el mal manejo del presupuesto, sino también porque ha ido creciendo la demanda y los estados no tienen los recursos suficientes o no se les han transferido estos, pero también por la utilización de recursos que se destinan a la educación con otros propósitos y una serie de elementos. Para poner orden, lo que se requiere es tener una nómina confiable, saber en dónde están los maestros, cuál es su escuela, si existen. Entonces, ese tema sí vamos a cuidar que esté en manos del gobierno. Así, pensando en el cuestionamiento de que si puede regresar la exdirigente magisterial a el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, pues la respuesta está
por un lado, en el respeto a la autonomía sindical por parte del gobierno y por otro lado, en el ejercicio responsable de esa autonomía por parte de la base magisterial. Por supuesto que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que estos personajes, que esta clase política se vuelva a apoderar de nuestro sindicato. Estamos viviendo un momento histórico, una oportunidad inédita en la cual podemos apuntalar, podemos lograr en un momento determinado a través de la organización de las bases la democratización de nuestro sindicato y con ello impactar de manera positiva en nuestras condiciones de trabajo, en nuestros procesos de profesionalización, en nuestra mejora salarial y por supuesto en la mejora de la educación que se brinda a niños y jóvenes en nuestro país. De ese tamaño es el reto que tenemos enfrente y de ese tamaño es la apuesta que hay que hacer. Nunca más el cacicazgo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nunca más el regreso de las huestes gordillistas o cualquier otro liderazgo charro, corrupto, traidor de espaldas a los maestros que somos quienes enfrentamos las condiciones de trabajo todos los días en las instituciones, en las aulas, en las comunidades. Pues así las cosas, amigas y amigos, y ya estamos cerrando la emisión del día de hoy, por supuesto, con el cuarto y penúltimo contenido que etiquetamos para esta transmisión, que está marcado con el hashtag gasolineras bájenle apps 10. Y este contenido lo recuperamos del portal de noticias Sin Línea MX, portal digital, titulado "O bajan el precio de la gasolina o se pondrán estaciones de Pemex", dice AMLO a gasolineros. La nota hace referencia a lo pronunciado, lo manifestado el día de hoy en conferencia de prensa sobre la advertencia que lanza el presidente de la República a los gasolineros de México. Pues a pesar de que hay incentivos que hace el gobierno para frenar el aumento de la gasolina en el precio, ha descendido muy poco, esto debido a que a pesar de este incentivo y de los esfuerzos realizados, hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles, es decir, quienes están distribuyendo la gasolina en el país, quienes la están vendiendo, la están ofertando a los consumidores, pues a pesar de tener ya un apoyo del gobierno en materia fiscal, no solo no conservan el precio, sino quieren seguir incrementando sus ganancias. Y ahí tuvimos en esta semana la noticia de que algunos expendios de gasolina que ofrecían un poco más barata la gasolina, de inmediato fueron clausurados por los propios monopolios, los propios concesionarios de las gasolineras, que están perfectamente coludidos, que están organizados. Dijeron: esto no nos pueden hacer la competencia, pues vamos a cerrarles la gasolinera. Así las cosas, hay aumentos entonces porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas, no porque se esté incumpliendo lo prometido en campaña. Por otra parte, se pidió a los gasolineros privados bajar los precios. Además, también se informó que cada lunes, como medida para combatir estas prácticas, cada lunes se exhibirá a los gasolineros que vendan el combustible más caro. Sin embargo, adelantó que si esta estrategia no funciona, el gobierno implementará la venta directa del combustible con puntos de venta directos al consumidor para obligar de esta manera a bajar los precios. Es decir, se abrirían gasolineras dependientes directamente del gobierno que tendrían un precio más accesible y con ello pues generar que la competencia provoque la baja de los precios para poderlos ofertar a los consumidores. López Obrador informó que los aumentos que se están dando a las gasolineras tienen que ver porque, decíamos, los gasolineros incrementan su margen de ganancia. Y por otro lado, es importante la participación y el apoyo de los consumidores. Decíamos, en este caso, nosotros podemos hacer un consumo inteligente de gasolina a través del uso de herramientas digitales, de aplicaciones
que nos puedan ayudar a identificar en dónde se está vendiendo la gasolina más barata dentro de nuestra localidad. Y en ese sentido complementamos este contenido con la nota publicada en el portal digital Energía Hoy. Esta nota está publicada ya hace algunas semanas, el 23 de enero particularmente, pero pues es importante recuperarla. 10 apps para buscar precios de gasolina. En esta publicación se nos habla, por ejemplo, de la aplicación Gaso App, que nos permite identificar las gasolineras más cercanas y el precio de las gasolinas. Guía Pemex, que es otra herramienta. Gas App, gasolina barata en México. El precio Gasolina México, que es otra de las aplicaciones más descargadas. Tanque Lleno es otra de las aplicaciones. Gasolina México, Precio Gasolina México y Gasolina Plus. Gasolina Hoy MX es otra de las aplicaciones. Gaso México es una más que podemos descargar tanto para dispositivos Android como dispositivos iOS, y en estas aplicaciones, dependiendo de las necesidades de cada usuario, por ejemplo, en la cuestión del peso de la aplicación, hay aplicaciones que ocupan hasta 32 megas de espacio, hay aplicaciones que solo ocupan 4, hay aplicaciones que nos dicen sobre los puntos de venta más cercanos, los precios, las variaciones que han tenido en las últimas semanas, y bueno, también el caso de la conocida aplicación de Waze, que en este caso, además de ofertarnos las rutas a través de GPS para movilizarnos en nuestro lugar de residencia, pues también nos da un estimado del precio de las gasolinas en las últimas semanas, en donde podemos comprarla a un más bajo precio. Entonces ahí están, por un lado, la información que se habrá de dar lunes con lunes sobre quiénes son los consorcios gasolineros que están ofertando la gasolina más cara, es decir, quienes están abusando más, y esto lo va a informar todos los lunes el gobierno federal. Por otro lado, si no hay una baja en los precios, se va a implementar un corporativo, un programa de venta directa de gasolina por parte del gobierno federal a los usuarios para obligar a bajar los precios. Y por otro lado, pues es importante, es necesaria y es pertinente la participación de la ciudadanía a través del uso de este tipo de aplicaciones que podemos descargar en el celular para buscar. Y si nuestros consumos se recargan hacia ciertos concesionarios que son los que están vendiendo el combustible más barato, pues eso también es una medida de presión. En la medida en que el consumidor se vuelve selectivo e inteligente, eso también obliga a los proveedores de servicios, o en este caso a los proveedores de gasolina, a ofertar precios más competitivos, es decir, ofertar precios más bajos. Por eso es importante abonar a una cultura del consumo inteligente. Aquí en este espacio promovemos una cultura del consumo y producción inteligente de contenido en la red, pero también podemos promover esta cultura en otros ámbitos de nuestra vida y prácticas cotidianas. Consumo inteligente para mejorar nuestras posibilidades de acceso a los servicios, a la información, a la cultura, a la ciencia en mejores condiciones, ¿no? O obligar a los proveedores de servicios, en este caso, a tener precios más competitivos, más accesibles para los consumidores, que somos pues quienes debemos de estar en el centro de la atención a nuestras necesidades, y debemos de tener las mejores condiciones para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Bueno, pues ahí está la nota, amigas y amigos, y con ello estamos cerrando ya prácticamente la emisión de hoy. Por supuesto, está la agenda, el contenido, hashtag agenda me canso ganso, en el cual cotidianamente revisamos los últimos días de la agenda presidencial, qué es lo que ha ocurrido, qué acciones se han emprendido por parte del jefe de Estado. Y bueno, pues ya estamos cerrando esta transmisión. Estamos trabajando, por supuesto, para ustedes hasta altas horas de la noche. Hoy, en este caso, que es ya casi las 11 de la noche, ya estamos cerrando
la transmisión, permítanme ustedes porque está un poco la tosín esta cuestión de el Twitter. Pero bueno, vamos en lo que funciona o abre la aplicación, que ya se nos está trabando un poquito, no sé por qué, creo que es un boicot. Bueno, vamos como de costumbre a mandar los saludos en lo que reacciona. Ya parece que ya está reaccionando. Vamos a ver aquí. Sí, listo. Ajá. Vamos a ver qué fue de la agenda. Me canso ganso. Hashtag agenda me canso ganso. Veíamos que pues hubo una gira intensa por parte del gobierno del presidente de la República en los últimos días, actividades que incluso llevaron a que la conferencia matutina se diera en otras entidades, como el caso de Jalisco. Nos está dando un poquito de latita esto, bueno, no sé por qué, ¿qué pasa? Ay, bueno. Bueno, pues tenemos aquí, parece que ya está abriendo. El día de hoy, amigas y amigos, se anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar enfocado a la atención de las personas que no cuentan con un seguro médico, que este es también, desde luego, otro de los compromisos importantes de campaña. Y bueno, pues el día de hoy se anunció ya la creación de este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. El día de hoy también se llevaba a cabo la conferencia de prensa enarbolando la importancia de pues brindar información fidedigna, información oportuna y constante a la población sobre las acciones del gobierno, sobre el trabajo que se está emprendiendo. Nos está dando mucha lata el Twitter hoy, no sé qué está pasando. Bueno, vamos a dejarlo por ahí y vamos a pasar a la recomendación de lectura a propósito de uno de los contenidos que estuvimos comentando con ustedes el día de hoy. Este libro escrito por los periodistas Arturo Cano y Alberto Rodríguez es la recomendación de lectura que hemos elegido para ustedes el día de hoy, titulado Doña Perpetua, el poder y la opulencia del Ballester Gordillo. Este libro está publicado por la editorial Grijalbo. Lo pueden conseguir fácilmente. Se publicó en mayo del 2008. Incluso quiero decirles que uno de los autores, Arturo Cano, que es columnista del periódico La Jornada, estuvo con nosotros para la presentación del libro hace algunos años allá en la Escuela Nacional para Maestros en Jardines de Niños. Este libro que nos habla precisamente de pues la biografía política no autorizada de este personaje. Dice así: van a decir que soy un monstruo, suelta la maestra, al tanto de la preparación de este libro. No, es el Ballester Gordillo, aunque esta obra comienza cuando se revela que en otro tiempo se llamó simplemente Elba. De ahí en adelante, Arturo Cano y Alberto Aguirre, en la línea del mejor periodismo narrativo, reconstruye la vida de la poderosa dirigente de los maestros. Esta es la historia de una niña que enfrenta a su adinerado abuelo y años más tarde inventa una herencia que nunca recibió para justificar su propia y desmedida riqueza, de una mujer inseparable de su clan familiar, el cual acapara negocios y cargos públicos. Lo hacía y lo sigue haciendo, sin fronteras ideológicas y menos partidistas, de una vendedora de votos que se atribuye haber hecho la diferencia en los comicios competidos de México en 2006. La historia del ascenso de una maestra en una colonia popular no se explica sino porque el Ballester Gordillo ha tejido una inmensa red de intereses y complicidades que ha sobrevivido al cambio de colores. Intocable jefa real del mayor sindicato del país, propietaria de un partido político, hasta entonces, el Ballester es al mismo tiempo la mujer más poderosa y la dueña de la peor imagen pública de México.
con tricolores o azules, es decir, con el PRI o con el PAN, la maestra es Doña Perpetua. Pues aquí les dejo, amigas y amigos, este libro que es altamente recomendable para comprender quién es este personaje, para recordarlo y para contextualizar su nueva aparición o su reaparición pública en el contexto de la discusión del nuevo proyecto educativo para nuestro país. Voy a permitirme leer con ustedes uno de los pasajes como de costumbre ya para ir cerrando esta transmisión. Decíamos aquí, a ver, espérenme tantito, porque he estado muy atropellado. 200, este es como la salida, la despedida del libro. Dice, no les voy a dar el gusto, dice la maestra. A ver, 291, perdón. 291, dice así, no les voy a dar el gusto, las lágrimas no son nuevas. En incontables mesas de negociación la maestra ha dejado mares de ellas, un recurso, dicen sus adversarios, que emplea cuando no consigue sus deseos. Pero el llanto de los primeros días de abril de 2008 más parece de furia. Se revela que la maestra ha solicitado y conseguido la exención de algunos impuestos para el CENTE. Mentira, dice ella. Y exhibe su poder a punto de las lágrimas. El secretario de Hacienda no solo le toma la llamada, sino se presta para que su voz sea escuchada por los reporteros. El Bester Gordillo Morales restrega su poder ese 3 de abril cuando se pierde la cuenta de sus reelecciones. El asunto de los impuestos empaña otras decisiones del Consejo Nacional del CENTE. La maestra ha dejado correr la versión del relevo del secretario general. Nada. ¿Quién sabe lo sucedido realmente en el Consejo Nacional del CENTE? Las reuniones, como en los viejos tiempos, son secretas y solo unos cuantos dirigentes filtran algunos datos, pocos y siempre sujetos a la interpretación de las señales de la maestra. Así se construyen los informes al público con datos ciertos y declarantes, muchas veces anónimos, unos porque su futuro depende de la maestra, otros como muchos citados en estas páginas, por el miedo que les impone su poderío. ¿Se irá la maestra? Ella da fin a las especulaciones con unas cuantas frases. Los voy a dejar con las ganas de ese día, porque también hago política y sé en qué momento me debo ir, y entre líneas habría que leer en qué momento debo reaparecer. No en vano, y en homenaje a Rius, los profesores disidentes la llaman Doña Perpetua. Pues así las cosas, amigas y amigos, la recomendación de lectura del día de hoy. Y bueno, vamos a mandar los saludos, como siempre, a quienes nos regalaron el favor de su presencia. Shinji Wok, muchos saludos. Saludos. La maestra dice, jaja, saludos. Alejandra Mejía, saludos. Carolina Buenrostro. Carolina Barranco, ¿qué Carolina? Bueno, saludos. Lisette Ortiz Quintana, saludos. Gina Berrospe, saludos. Nos saludaba. Luis Enrique Patiño, Toledo, saludos, amigo, hasta Colombia. Lore TL, saludos. Franquita Franco, saludos. Elvia Benavides, también muchos saludos a todas, a todos. Itzel Santos, Mariana Tamila, ¿por qué se atora esto? Mari RG Jiménez, Juan Adrián Estrada Martínez, saludos y gracias por acompañarnos a todas, a todos. Ivonne Porras, Aline Romero, muchos saludos. Cristina Mariel nos decía, saludos maestros, saludos. Vane Retana Vaz, Blanca Iracema. Y bueno, saludos a todas y a todos que nos acompañaron. Muchas gracias por el favor de su presencia. Creo que estuvo muy oscura la luz, la iluminación el día de hoy. ¿Ustedes cómo vieron? Bueno, pues les agradezco su presencia, su participación como siempre. Estamos
transmitiendo los días lunes a las 10 de la noche, de 10 a 11, los días lunes transmite la maestra Ángeles Dávalos de 9 a 10 de la noche, 9 y media o a 10 de la noche, Ciberterritorio Socioemocional. Y bueno, pues hasta entonces nos vemos la próxima semana. Les agradezco su presencia. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 34, hoy 9 de abril del 2019. Muy buenas noches, que descansen. Hasta la próxima.